Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estamos en horario. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Estamos en horario. Vamos a empezar un poquito a prepararnos para la clase de hoy. Recién les estaba compartiendo, y ahora lo voy a volver a hacer en pantalla, una información sobre unas jornadas de derecho ambiental que ha organizado el Colegio de Abogados de Rafaela. Pero bueno, tiene un común denominador, el Colegio de Abogados de Rafaela. De ahí ha salido el doctor Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte de Nación, que ha ejercido la profesión durante muchísimos años, la profesión liberal. eh, y bueno, seguramente y a partir de ello ha propiciado la realización de una jornada eh, em, que justamente la realizan en conmemoración de la celebración reciente del Día del Abogado. Lo interesante de esta jornada es la calidad de los expositores. Esta mañana lo hablaba con José Saín, también profesor de la cátedra, que ya va a estar con ustedes en los próximos días, porque justamente habían hecho un arancel muy económico. Hicimos la gestión para que se pudiera hacer gratuito para los alumnos de esta cátedra, pero como además se extienden los certificados y tienen un pequeño costo, insisto, hicieron una inscripción de 600 pesos. Para los que tengan interés en hacerlo, de hecho yo mismo me he inscrito, es una oportunidad de interactuar a través de la plataforma virtual, obviamente, pero con algunos de los grandes doctrinarios que hemos venido nombrando y por supuesto de los que vamos a hablar en las clases sucesivas. Aprovecho, insisto, hasta que se reúnan todos los compañeros de clase, para comentarles que esta es una pequeña tarea que tenemos que ir haciendo desde estudiantes, es decir, ir armando nuestro currículum. Muchas veces cuando concluyamos la carrera y nos postulemos para algún cargo, para algún estudio, para lo que fuere, siempre piden un currículum y uno a veces dice con qué cosas los completo. Por supuesto, pueden haber hecho trabajos muy interesantes, algunos en la actividad comercial. Yo que soy de Miramar, todos los veranos trabajaba, he trabajado en balnearios, he trabajado en heladerías, pero muchos no apuntalaban mis pretensiones abogadiles. Sin embargo, ir formando un currículum a partir de hacer estos pequeños cursos, esta oferta que de hecho la facultad local la tiene permanentemente, los ayuda. No lo digo puntualmente por el curso o por la jornada de ambiental esta que les estoy compartiendo y los invito a los que quieran sumarse, sino en todos los órdenes. A mí me ocurrió en un momento de mi carrera académica y bueno, luego cuando me postulé para un cargo en la justicia, que cuando veía mi currículum advertía que los primeros pasos los di siendo alumno. Y si bien uno está más preocupado al comienzo en llevar adelante y dar las materias y aprobarlas y concluirlas, muchas veces se encuentra con oportunidades muy prácticas, como esta, una jornada de un día. Certificado ya tengo un antecedente. Y después nosotros mismos, en este caso me paso en el tiempo, ahora que trabajo como juez, pero inclusive cuando me sucede en la cátedra, cuando alguien se acerca, yo ahí advierto si es una persona que tiene o no tiene inquietudes, o que las tiene respecto al tema que nos convoca. Porque me ha sucedido en la cámara mismo que ha venido gente que no tenía hecho ningún curso. Hacía años que estaba recibida y no se había especializado, no había hecho cursos. Puede ser un muy buen profesional, pero ante una primera mirada, ¿qué es importante? Demostrar inquietud. Esto pueden hacerlo, y me han escuchado decir también los que fueron alumnos míos en procesal, en cualquier rama del derecho. Yo, de hecho, había hecho en penal, había hecho en derecho de familia y después, bueno, me dediqué a otras ramas del derecho. Pero ¿qué importa a los ojos del interlocutor ante quien nos interpela? Que tenemos inquietudes. Y bueno, una oferta como las que les estoy sugiriendo califica de ese modo. Yo simplemente se las quiero transmitir. De hecho, yo mismo me inscribí
Voy a volver a compartirlo en pantalla porque lo hice mientras no había comenzado la clase. Son unas jornadas que organiza el Colegio de Abogados de Rafaela. Dicho de otro modo, lo googlean, Colegio Abogados Rafaela, Jornadas de Derecho Ambiental. Son el miércoles próximo a partir de las 15:30 horas. Y por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar a Néstor Caferata, que yo ya se los he nombrado, que es justamente el secretario de las Causas Ambientales de la Corte de Nación, y nos va a hablar de actualidad en materia de jurisprudencia ambiental. Es una buena oportunidad de conocerlo, es una persona muy llana. Yo siempre tengo algún librito de la mano, en este caso, por ejemplo, los que han preguntado otras veces, ha escrito hasta con Morello, tiene obras de su propia autoría. Acá estoy viendo una que tiene con Peretti, pero bueno, no me voy a levantar a buscar la biblioteca porque no es lo más importante. Simplemente googleen Néstor Caferata y van a encontrar la cantidad de publicaciones que tiene. ¿Quién más va a exponer? Aida Kemelmacher de Carlucci. Yo imagino que ya la deben haber disfrutado en alguna jornada. Es lo más pedagógico, didáctica, simpática. La verdad que es una enorme mujer. Y justamente va a hablar de derecho ambiental y perspectiva de género, un tema tan vigente, tan importante. Seguramente, a ella no se le he escuchado decir, pero va a hacer alusión a que la mujer en el cuidado de la tierra ha tenido un papel destacadísimo como madre. De hecho, fíjense que la Pachamama es mujer. Pero bueno, en definitiva nos va a ilustrar sobre una visión ambiental del derecho con perspectiva de género, pero por sobre todo la oportunidad de disfrutarla Aida Kemelmacher, que es genial. Luego, bueno, la doctora Catalano, que es jueza de la Cámara Federal. Vamos a hablar algunos casos de esta Cámara en el transcurso de la cursada. Después va a estar, bueno, fundamentalmente José Esaín, nuestro compañero de cátedra, que va a hablar de honorarios profesionales en causas ambientales, un tema importante que hace las incumbencias. A mí particularmente me interesa mucho porque me toca regular honorarios en causas de incidencia colectiva, de lo que también vamos a hablar a partir de la clase próxima. Bueno, y fundamentalmente lo cierra Pablo Lorenzetti, que va a hablar de herramientas procesales. Es un tema que vamos a profundizar nosotros también, pero es interesante hablarlo otra vez en primera persona. Es decir, hay una buena oferta académica que pueden tomarla. Si quieren, insisto, se inscriben mediante el link que ahí está compartido en la página, y bueno, vamos generando antecedentes y vamos sabiendo más del tema. Pero bueno, los avisitos parroquiales, ese que era importante. Otro, Gabriela García Meniel les anticipó que mañana no va a dar clases. Yo lamentablemente no la puedo cubrir porque estoy dando clases en la práctica, en ese horario. Así que mañana no tenemos clases, la recuperaremos la siguiente semana. Y voy de lleno a lo que me corresponde hablarles en el cronograma del día de la fecha. Esta es la tercera clase de los miércoles. La primera fue una presentación general que les di de toda la cursada. Presentamos a los profesores, a algunos autores, etcétera, etcétera. La clase pasada tuvimos el privilegio de disfrutarlo Alberto Moreira, que nos dio esa visión internacional del derecho ambiental, que no es caprichosa, sino que el derecho ambiental tiene su génesis en conflictos internacionales, en acuerdos internacionales. Se encuentra imbuido todo nuestro sistema a partir del derecho internacional. Pero claro, quiero ir bajándolo a nuestra realidad para preparar sobre todo nuestra cabeza para ver la normativa. Yo les anticipé en la clase inicial que no vamos a ver muchas leyes, que es lo que generalmente nos agobia cuando vemos extensas normativas, códigos muy complejos. Aquí van a jugar pocas normas, pero es importante que entendamos desde dónde vienen esas normas. Yo al final de la primera clase un día les comenté una anécdota de un libro de Lorenzetti, cuando él había hecho mención a aquella obra de teatro, El enemigo del pueblo. ¿Recuerdan que les hablé de Ibsen, el gran dramaturgo? En esencia lo que nos quería transmitir, que en materia ambiental siempre el problema es ético y se da
en la construcción de las normas, en el ejercicio de la magistratura y por supuesto en el ejercicio y en la elección de la acción. En definitiva, en el derecho, ¿con qué nos encontramos? Con un juego de roles, según en el que nos toque bailar. Bueno, en el campo se dice un día sos escopeta y otro día sos liebre y viceversa. Nosotros a veces somos abogados de la parte actora, a veces de la demandada, a veces en un lado defendemos una posición y en el juicio siguiente defendemos otra porque le asiste el derecho a nuestro cliente y tenemos las herramientas. Pero lo principal es saber en dónde estamos parados. Y el gran desafío iniciático que nos presenta el derecho ambiental es que conforma lo que en doctrina se entiende como un microsistema jurídico. Nosotros estamos formándonos como abogados, si bien el advenimiento del Código Civil y Comercial ha flexibilizado enormemente la visión del jurista argentino, pero teníamos una visión decimonónica del derecho. Lo que está en el código está en el mundo y lo que no está en el código no está en el mundo. Y buscábamos la norma que diera respuesta. Hoy se está más a la interpretación, se le han dado más poderes al juez para que pueda colaborar en la búsqueda de la verdad objetiva. Pero, insisto, es necesario entender que los derechos de incidencia colectiva han venido a afectar transversalmente todo el sistema de derecho. Los grandes referentes o las dos grandes familias justamente de microsistemas novedosos de derechos de incidencia colectiva son los derechos del consumidor y el derecho ambiental. Cada uno ha ido construyendo sus espacios, sus sistemas prácticos. Nosotros lo vemos en la decisión de los litigios todo el día, que se ven directamente afectados. Pero ¿por qué es importante? Porque vienen a mostrar un paradigma nuevo del derecho, un nuevo modo de ver al justiciable. Siguiendo nuevamente en palabras de Lorenzetti, hace unos años, en el año 2008, él publicó una obra que se llama Tutela Judicial, donde justamente hablaba del cambio de paradigmas, porque el derecho fue concebido para pocos, con pocos magistrados, con poco acceso a la justicia, pero porque veníamos de sistemas, cuando hablamos que venimos del sistema romanista, del sistema civilista, etcétera, etcétera, donde lo cierto es que el común de la gente no tenía siquiera acceso a la justicia, menos aún a un abogado. Ese era un privilegio de las personas más leídas, más instruidas, que vivían en las grandes ciudades. Y la verdad es que la gente de a pie no sabía realmente qué era su derecho y cuál no era su derecho. No tenían medios de comunicación como hoy, que quieren noticias y ve qué es lo que se está discutiendo. Es más, hay programas de televisión que han sido famosos donde, bueno, hay jurados, hay sistemas de enjuiciamiento. La gente empezó a acceder al conocimiento de su derecho, pero no se les facilitaron las herramientas para su ejercicio. Y el gran cambio estructural a través de los derechos de incidencia colectiva es justamente ir allanando esas barreras. Y se las va allanando de distintos modos, desde el acceso libre y sin restricciones, que eso pasa, por ejemplo, por eximirlos del pago de aranceles, por la posibilidad de hacerlo a través de grupos muy representativos, donde la legitimación es amplia, logrando que el tribunal esté cerca de la gente y que no la gente tenga que ir hasta el tribunal, que eso lo vamos a ver cómo lo ha ido recogiendo la Corte de Provincia y por supuesto la Corte de Nación en sus pronunciamientos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una nueva mirada, saber desde dónde estamos parados. Mi profesor en la materia, cuando la estudié,
que, dicho sea de paso, se llamaba distinto, creo que se los conté, en la vieja currícula de Derecho se llamaba Derecho Agrario, Minero y de Energía. Bueno, mi profesor fue el querido Antonio Oscos, y recuerdo que en sus clases, cuando empezaba a hablar de derecho agrario, decía, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de derecho agrario es ponernos las botas. ¿Qué nos quería representar? Que había que situarse en la situación del hombre de campo. Y eso perfectamente lo podemos repetir cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con el derecho ambiental. Y justamente que se trata de un derecho de incidencia colectiva, donde más allá de los derechos individuales que puedan verse afectados, para lo cual siempre tuvimos acción, siempre tuvimos legitimación, nos encontramos con derechos individuales homogéneos o derechos de incidencia colectiva. Para eso después vamos a hablar en clases venideras, eh, por ejemplo, de justicia colectiva propiamente dicha, otra obra interesante, donde vamos a analizar las distintas posibilidades de presentación, legitimación y procesos. Pero en esencia, ¿qué es lo que quiero que tengamos en cuenta? Hay un sistema y un conjunto de normas que está atravesado por principios que marcan las normas, que son los que nos van a gobernar en el aprendizaje de esta materia. Tanto en lo que se refiere a la titularidad, es decir, quién se puede presentar ante el juez, como el tipo de proceso, e inclusive el rol que va a jugar el juez en el proceso ambiental. No es una cuestión menor porque en materia ambiental sucede que el juez también termina siendo parte. Esa figura del juez tercero imparcial aquí queda desnuda porque el juez también tiene un compromiso con el medio. Siempre traigo a colación una anécdota que nos hace tomar total dimensión de esta complejidad de la cuestión ambiental. Vamos a ver que en general siempre se habla de la acción de amparo como una herramienta idónea, que lo es, pero vamos a aprender que no es la única. Y también en el foro, es decir, los abogados, acá veo que hay muchos que tienen abogados en la familia, que sus padres, o por lo menos tienen algún familiar por el apellido directo en la familia, y le preguntan, che, papá, dijo el profe que hay jueces que son más proclives a admitir los amparos que otros. Sí, dice, es cierto, hay algunos jueces que naturalmente son permeables al amparo, que lo entienden como una acción más expedita, más idónea, rápida, eficaz, y otros que dicen no, hay un método o un proceso más idóneo, más largo, no concedo la cautelar anticipadamente, etcétera, etcétera. Eso siempre ha ocurrido, eso ha marcado un poco la historia de cada tribunal o cada juzgado, la actitud frente al amparo, ya sea ambiental o de salud o de derecho del consumidor. Pero la anécdota a la que quiero llegar es que hace unos cuantos años, yo ya estaba recibido y enseñando la materia, un día un vecino del predio de disposición final de residuos aquí en Mar del Plata, del basural, para decirlo en criollo, inicia una acción de amparo contra la municipalidad porque denunciaba que justamente del predio de disposición se volaban bolsitas de polietileno y él muy cerquita tenía un pequeño aras donde criaba caballos criollos. ¿Y qué pasaba? Los caballos se las comían y algunos se enfermaban e inclusive había alguno muerto. Y la verdad es que hay sistemas de protección, hay que hacer montes protectorios alrededor, etcétera, etcétera. Se pueden tomar medidas paliativas, pero en definitiva acá, ¿qué es lo que importa? Que se inicia la acción por medio de un particular contra el municipio porque se veía afectado, inclusive en este caso en su patrimonio, por la actividad del predio de disposición final de residuos. Al primer juez que le toca intervenir en la causa, se excusa porque, y me consta que es así, él también tenía un campito en la zona y decía, bueno, el mismo problema que tiene el actor es un problema que vivo yo, o sea que me siento comprendido por una afectación, entonces se excusa para intervenir en la causa y se lo pasa, y por sorteo le toca a una magistrada que era el típico prototipo de los que los amparos no cierran, no van, siempre hay medida más
idónea, no a la cautelar, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace? No acepta la excusación de su colega y utilizó como excusa que por ahí la bolsita de polietileno que se estaba volando era la que ella había arrojado en los residuos de su casa y había ido a parar al periodo de disposición final. Entonces, que bueno, ella también se encontraba afectada. Y en definitiva, porque el predio de disposición era de toda la ciudad y con esa excusa se iban a apartar todos los jueces de la ciudad. Y yo lo primero que pensé, en mi inocencia de aquellos años, dije, qué forma novedosa y brillante que encontró para apartarse de la causa. Y en definitiva no, terminé de comprender lo que estoy tratando de transmitirles, es del compromiso del juez decidiendo una cuestión medioambiental cuando él también es el afectado. Porque en definitiva, cada vez que haya que resolver alguna causa sobre el agua en la ciudad de Mar del Plata, nos va a comprender a todos, porque todos bebemos del agua de Mar del Plata. Y así nos va a suceder con las playas, y así nos va a suceder cuando se trate del uso de agroquímicos en la periferia de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un nuevo paradigma en la decisión de las cuestiones ambientales es el compromiso personal, que también lleva a que la legitimación, es decir, la titularidad de la acción para presentarse, sea cada vez más amplia. Hoy en un ratito, un motivo de los más importantes que vamos a ver en clase, es un fallo que dictó en el año 1983 el doctor Garzón Funes en la causa Catán, muy interesante, pero él ya en ese momento desarrollaba un poco esos argumentos cuando todavía no estaban procesados ni por la doctrina ni por los propios tribunales. Fue realmente un precursor. Pero, como siempre les he dicho, el análisis de jurisprudencia es uno de los medios más idóneos, de las mejores herramientas que tenemos para comprender el fondo del tema que nos ocupa. Bueno, en realidad entonces, ¿de qué estábamos hablando? Del rol del juez, que en materia ambiental importa un compromiso, y en materia normativa, la existencia de un microsistema. Y cuando tenemos un microsistema, lo que se privilegia es la norma especial por sobre la norma general. Y otra vez, para que no se espanten, la norma general es muy acotada pero muy importante y es lo que vamos a estudiar en las próximas clases. Básicamente van a ver la normativa nacional con Gabriela García Minella y van a ver la provincial, porque estamos situados y litigamos y trabajamos en la provincia de Buenos Aires, que la van a ir viendo conmigo. Para tomar un poco la posta de la clase de Alberto del miércoles pasado, y lo conversábamos un ratito antes, yo quería recordarles que justamente nuestro país, que es signatario de una innumerable cantidad de acuerdos internacionales, abreva en esas aguas y en esos conceptos, porque a poco que lean a cualquiera de los autores clásicos, a Mario Valls, Eduardo Pigretti, en la obra que tienen cargada en PDF ustedes a disposición en el campus, rápidamente apontocan los orígenes de la cuestión ambiental en el derecho internacional. Ya se habló de los acuerdos internacionales. Yo sé que, por ejemplo, Alberto les citó para interpretarlo el caso de la fundición de Trail en el límite entre Canadá y Estados Unidos, creo que lo recuerdan, ¿eh? Fue importante porque se gestó un principio, un anglicismo del derecho, obviamente norteamericano, not in my background, es decir, hagan lo que quieran, pero no en el fondo de mi casa. Es decir, se preocupan por cuidar sus intereses. Pero eso el derecho internacional lo extrapola después porque dice, che, lo que vos no querés que hagan en tu casa, no podés imponer que lo hagan en la casa del otro. Pero así se fueron gestando. Bien, un caso muy curioso, que ahora parece haberse reeditado, hace muy poquito sacó la Corte de Nación un fallo referido a la cuenca y al aprovechamiento del río Atuel en la provincia de Mendoza y La Pampa. Tuvo que ver, si se quiere, con un proceso muy parecido que tuvo lugar muchísimos años atrás, más o menos para la década del 70, con el aprovechamiento del río Colorado. El río Colorado es una frontera natural entre Estados Unidos y México,
¿Y qué ocurría? El río primero transita por territorio norteamericano y después lo hace por el territorio mexicano. Cuando se empiezan a desarrollar intensivamente los cultivos en la zona que atravesaba el río en Estados Unidos, lo utilizaban para regadíos y bajó considerablemente el caudal que llegaba a México. Entonces, claro, como era un recurso natural compartido, hay una protesta del Estado mexicano contra el Estado, contra Estados Unidos de Norteamérica, y logran hacer un acuerdo en virtud del cual Estados Unidos se comprometía a dejar transitar determinada cantidad de metros cúbicos mínimos del caudal del río. Es decir, que el aprovechamiento que hacía aguas arriba no debía afectar determinados límites de provisión de agua ríos abajo, es decir, ya dentro del territorio mexicano. Se pensó que se había resuelto el problema, pero ¿qué ocurrió? Los agricultores norteamericanos, para respetar esa cantidad, ese acuerdo cuantitativo, utilizaban las aguas y las que quedaban como rezago de su aprovechamiento, las reintegraban al curso del río y de ese modo cumplían, insisto, con la cantidad de metros cúbicos que correspondían. Pero las aguas excedentes de los regadíos tienen un problema, se salinizan, entonces se desmerece la calidad del agua y no puede ser utilizada nuevamente para riego. Entonces hubo una nueva protesta del Estado mexicano contra Estados Unidos, contra su vecino, y tuvieron que hacer acuerdo, no solo cuantitativo, sino cualitativo. Pero estos conflictos internacionales son los que fueron generando las pautas que después iban a empezar a aplicarse en los sistemas de derecho internos. En un sentido parecido, vamos a ver que ha resuelto la Corte con el aprovechamiento del río Atuel, ahora, el fallo es del año 2020. También hubo un sonado caso, lo van a encontrar en, en los libros con el atolón de Bikini, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Francia continuó haciendo ensayos nucleares en la Polinesia. ¿Y qué pasaba? Los hacían en la superficie, y si bien las detonaciones se hacían en atolones que estaban relativamente aislados, los vientos hacían que llegaran algunos residuos hacia Nueva Zelanda y hacia Australia, que en sus mediciones encontraban radioactividad. Entonces rápidamente que hubo un reclamo a Francia para que cesara. Pero otra vez que veíamos cómo la contaminación, al igual que en el caso de la fundición de Trail, es transfronteriza, es decir, afecta a mi vecino. Y a veces no es tan solo importante en cuestiones de límites internacionales, sino también que los conflictos se dan interprovinciales. Sin ir más lejos, y seguramente para esto lo vamos a convocar a José Saín, porque ha tenido un rol activo, en la causa del río Matanza-Riachuelo, la causa Mendoza contra el Estado Nacional, que tiene que ver justamente con el saneamiento del riachuelo y de toda la cuenca, involucra a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a los organismos nacionales, la autoridad del agua, además de los particulares que son ribereños y que se estima que son las empresas que contaminan. ¿Pero por qué? Porque es un conflicto interjurisdiccional y lo hace distinto, y por eso tenemos herramientas distintas. Bueno, para organizarnos un poco en la exposición, ¿qué estamos viendo entonces? Cuestiones angulares o principios que vamos a ir abordando por la especial naturaleza del derecho que vamos a tratar. Es decir, tenemos que ser conscientes que tiene reglas, normas y hasta un vocabulario propio. Mucho tomado del derecho internacional y otro elaborado localmente. Por supuesto que hay un gran punto de inflexión en materia ambiental, y es todo lo ocurrido con anterioridad a la reforma de la Constitución en el año 94 y desde allí hacia el presente. ¿Por qué? Porque el constituyente en el año 94
le dio rango constitucional al derecho al ambiente sano. Es decir, lo hace en el artículo 41 de la Constitución, consagrándolo, y en el artículo 43, proveyéndonos de una herramienta eficaz como es la acción de amparo, que vamos a ver no es la única, pero habla de legitimación, habla de protección, el acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Y lo que quiero hacerles notar, entonces, es que no nace en el año 94, de hecho hay leyes que están vigentes, como la ley de residuos especiales en la provincia de Buenos Aires, o la ley de erradicación industrial en la provincia de Buenos Aires, que son anteriores. La ley de residuos peligrosos en Nación es anterior a la reforma, pero, insisto, unas son anteriores y otras son posteriores. Miren, me viene a cuento Savigny, porque yo siempre lo cito cuando nos enseñaba que la norma tiene que ser representativa de la conciencia jurídica de un pueblo en un momento determinado, porque si no, la norma no va a ser respetada. Y esto va de la mano en que en muchos casos son los tribunales, a través de su acción pretoriana, los que van buscando soluciones para los casos que no están regulados normativamente. Los jueces audaces, los jueces valientes, son los que encuentran respuestas en construcciones cuando no tienen lisa y llanamente una ley que obviamente la existencia de una norma facilita las cosas, las facilita para el planteo del abogado y para la decisión del juez. Pero recuerden que muchos institutos nacieron justamente a partir de la construcción que han hecho tribunales, juzgados y las cortes. Sin ir más lejos, recuerden cuando en Constitucional estudiaban los casos Siri y Cot. ¿Qué crearon? ¿Qué creó la Corte en los casos Siri y Cot? A ver, algún valiente. La acción de amparo. No me están siguiendo. Sí, me están siguiendo porque muchos me prestan atención, pero bueno. Yo lo estoy siguiendo, no le voy a mentir, nunca vi esos fallos. Bueno, en realidad, ¿qué pasó? Yo sí, pero no me acuerdo. Claro, ¿qué pasó? Existía, en realidad, la acción de habeas corpus para las libertades individuales, pero no las había con respecto a el habeas data, es decir, derechos de naturaleza patrimoniales, el derecho a trabajar libremente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la Corte qué hizo a través de esos fallos? Hacer extensiva la figura del habeas corpus a situaciones en las que se veía conculcado un derecho de raigambre constitucional. En los casos Siri-Cot tenía que ver con la libertad de prensa, porque había ocurrido durante uno de los, dolorosamente, el último gobierno militar que tuvimos, gracias a Dios, que fue el último, pero no había sido el primero, había habido otros gobiernos de esa naturaleza y de ese tinte, habían coartado las libertades de un medio de prensa. De prensa, era una prensa, el dueño de una editorial. Diario, exactamente. ¿Puede repetir el nombre? El nombre del caso. Bueno, escucho mucho sonido de fondo. Ahora todos saben el micrófono, les agradezco. Pero bueno, en definitiva, a lo que apunto es a que la Corte construyó la figura de la acción de amparo, donde lo que buscaba era a este hombre que le permitieran seguir imprimiendo su periódico, porque no le dejaban ni siquiera ingresar, y habían puesto una consigna policial a la entrada del diario, y no había una orden judicial que lo prohibiera. Había sido, no sé, la autoridad militar de turno en su lugar que se lo había prohibido. Entonces llega a la Corte y la Corte dice, mire, están conculcando sin orden judicial un derecho de raigambre constitucional. Vamos a utilizar la misma figura que está prevista para las libertades individuales para la conculcación de los derechos de raigambre constitucional. Acá aclaran bien, son los fallos Siri y Cot. Pero ¿por qué digo esto? Más que para el desarrollo de los fallos. Para entender cómo los tribunales van construyendo lo que después va a ocurrir en el caso concreto.
Yo acá, miren, les voy a mostrar un segundito, les comparto pantalla para que lo encuentren. Un momento nada más. Acá en el campus van a encontrar el fallo Catán, al comienzo de la bolilla 3. La verdad que tendría que estar en la bolilla 1, pero bueno, lo tienen disponible. Y les voy a pedir que lo lean con detenimiento. Ahora se los voy a comentar. En el examen siempre les hago preguntas sobre el fallo Catán, así que los comprometo a que lo lean. Pero básicamente lo que importa es que hacia el año 83, un juez con muy poquitas herramientas, no había ninguna ley, no estaba considerado constitucional la cuestión ambiental, ni mucho menos, da una respuesta que empieza a orientar lo que después van a recetar las leyes y los tribunales locales. El caso es así. Los señores Alberto Catán y no sé si Alberto Schroeder también, tengo la duda si los dos se llamaban Alberto. Denme un segundo que lo tengo por acá. Siempre dudo. No, Alberto Catán y Juan Schroeder. Juan Schroeder era el abogado de Alberto Catán. Interponen una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que pedían? Que se suspendieran unas autorizaciones que la entonces Secretaría de Pesca, que dependía de el Ministerio de Economía, eran épocas aún del gobierno militar, del año 83, pero que habían autorizado a 2 oceanarios japoneses la captura de 14 toninas overas. La tonina overa, para el que no lo tiene presente, es una variedad de delfín que es propio de las costas argentinas, sobre todo en la zona de la Patagonia. Cualquiera que haya ido alguna vez o vayan o sueñen con ir tanto a la zona de Península Valdés, más bien en Playa Unión, cerca de Rawson, y más aún en la Ría del Deseado, la típica excursión es tratar de hacer el avistaje de toninas overas, que son delfines que como característica tienen un color parecido al de las orcas, son grises muy oscuros o negros con manchas blancas, pero son delfines pequeños. La verdad que son muy bonitos. Son consideradas quizás la especie más bonita de los delfines. Pero es una especie costera, a diferencia del típico delfín pico de botella, los que recuerden o hayan visto en todos los oceanarios o la vieja y antigua serie Flipper, que son oceánicos, es decir, migran por miles de kilómetros. Pero bueno, lo concreto es que habían pedido una autorización, el Estado se las concede, y estos que eran vecinos de la ciudad de Buenos Aires se presentan y se oponen, porque dice que estaban poniendo en riesgo una especie autóctona sin saber a ciencia cierta si había suficientes especímenes, si 14 podían impactar en la población local. Y cuando el juez, que era un juez federal de primera instancia, con competencia en el Departamento Judicial de San Martín, corre traslado al Estado Nacional, el Estado Nacional dice que no, que él también está interesado en averiguar si afecta o no a la población, porque justamente la Secretaría de Intereses Marítimos, había omitido nombrarlo así, estaba tan preocupada como los particulares que reclamaban en ver si se afectaba o no se afectaba a la población. Sin embargo, ¿qué decía el Estado? Mire, la carga de demostrar que se ocasiona un perjuicio es del que inicia la demanda. Nosotros podemos decir que lo hemos autorizado porque ya hubo autorizaciones anteriores, que eso era cierto, porque unos años antes se había autorizado a otro oceanario japonés a la captura de 4 ejemplares, pero cuando se termina investigando qué había sucedido con esos ejemplares, cuando eran trasladados hacia Japón, 2 mueren y los otros 2 son interdictados al pasar el buque por aguas norteamericanas porque no tenían el permiso para hacerlo. Entonces había sido un fracaso la operación. Ahora querían llevar más justamente para asegurarse que llegaran más vivos.
Pero en definitiva, más allá de los hechos, lo interesante del fallo del juez Garzón Funes es cómo aborda, bueno, ahora Alicia Guerri te contesto. Sí, el problema es ese, que no había estudios serios. ¿Qué es lo que dice el juez? Lo primero que tiene que analizar todo juez es si la persona que se presenta tiene legitimación, es decir, si puede ser titular de la acción. Acá tiene una gran ventaja en la decisión el juez, porque el propio demandado, que era el Estado, no objeta la legitimación de Katan ni de Schroeder. Si en aquel momento lo hubiera objetado, hubiera sido una difícil decisión, porque el juez de hecho lo menciona, se trataba de meros intereses simples. Y el Estado, en definitiva, o el Poder Judicial, puede actuar a pedido de parte interesada. En esta materia no actúa oficiosamente. Sin embargo, hace un análisis el juez, porque dice algo como lo que les comentaba hace un rato con el asunto del predio de disposición final de residuos. En definitiva, todo habitante del país está interesado en que se conserve la flora, la fauna, la calidad del agua, del aire, porque habitamos este país. Lo que eso nos lleva a un escenario complejo cuando consideramos que estamos legitimados a una acción popular, de lo que voy a hablar la clase próxima, es decir, si puede cualquiera presentarse ante los tribunales, y vamos a ver que no es así. En este caso lo que lo dificultaba es que eran vecinos de Capital Federal, en aquel entonces, pidiendo por intereses de las provincias del Chubut, la provincia de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Hay una compañera recién en el chat hacía una pregunta si había estudios. El problema justamente a esa altura es que no había estudios serios sobre esta especie. Sí había algunas explicaciones, algunos artículos en revistas internacionales que hablaban de las características y de la fragilidad de la especie. Por sobre todas las cosas no había un inventario serio, porque todos hablaban de avistajes y avistajes de a pocos ejemplares. Yo creo que todos en algún video hoy que proliferan habremos visto esas imágenes de delfines, manadas de delfines navegando al costado de algún velero, algún barco, algún yate en el océano, y se ven de a 50, de a 100, de a muchísimo, pero nunca hay avistajes en cantidad de la tominovera, porque son más individualistas. No estaba acreditada en ese entonces la tasa de natividad, me sale, de reproducción. Es una especie que tiene un... Bueno, acá veo que alguien está apuntando que hay solamente 400 toninas overas. Yo hoy no te puedo decir exactamente el estudio, pero lo que sí tengo cierto que en ese momento no había ningún estudio. ¿Y de qué estaba hablando el juez de una u otra manera? De la ausencia de una evaluación de impacto ambiental. Es decir, hoy lo digo con todas las letras, con todas las palabras, pero han pasado prácticamente 40 años de aquel fallo. Hoy tenemos herramientas jurídicas y vamos a ver 1000 respuestas. Pero este era un juez de primera instancia que lo único que tenía era la ley de fauna, donde se establecen algunos principios, entre ellos las especies protegidas, y el país acababa de firmar el convenio de CITES, que es el convenio internacional sobre tráfico de especies en peligro de extinción, del cual vamos a hablar también más adelante. Pero lo puntual es que no había acciones de esta naturaleza. Entonces se empieza a atar caos. Un poco las publicaciones que le habían traído, donde advierte que ninguna de ellas habla justamente de la cantidad de ejemplares, la tasa de reproducción, sí de la fragilidad por tratarse de una especie costera a diferencia de la especie oceánica, y en realidad lo que termina afirmando el juez es que la falta de certeza no podía habilitar la autorización de las capturas. Cuando estudien con la doctora García Minella el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, van a ver que una de las vedettes de ese articulado es la norma que se refiere al principio precautorio, es decir, que hoy se encuentra plasmado en la ley, que en caso de duda yo no tengo
que permitir que el acto se cumpla. Es decir, la simple duda tiene que tender a la prohibición o la negación de la actividad, el acto, la obra que yo quiero llevar adelante. Porque es carga del interesado acreditar que no se va a afectar al medio ambiente. Lo interesante del fallo de Garzón Funes es que lo explica de una manera muy llana, porque eran los albores del derecho ambiental en la Argentina. Años después, la Corte de Provincia va a tener una actitud muy parecida. Fíjense ustedes, hay un caso, el caso es Almada con Copetro. Almada era un particular de la zona de Ensenada, del polo petroquímico en las afueras de la ciudad de La Plata, que se veía afectado por la actividad industrial de Copetro. Copetro es una planta que lo que hacía y sigue haciendo hoy es procesar carbón mineral. Mucho del carbón que sale de Río Turbio, que se utiliza para aplicaciones industriales, era procesado en esta planta sobre todo para actividades relacionadas con la industria, fundamentalmente con la industria. Y en el procesamiento del carbón mineral, en la molienda de carbón mineral, naturalmente había hollín y pequeñas partículas que habían ido afectando a todo el barrio, y no solamente porque las casas estaban todas ennegrecidas, sino porque había sido aspirado por los vecinos que encontraron afectadas sus vías respiratorias. Cada uno reaccionó distinto, pero este, por ejemplo, era un vecino particular que había iniciado su acción. Y había iniciado una acción individual, también a mediados de los 80, mediados de los 80, y otros tantos habían hecho lo mismo. En un momento llegan a la Cámara de Apelaciones y advierte, quien por entonces era juez de Cámara, el doctor Roncoroni, que años después va a ser ministro de la Corte de la provincia, dice, che, pero acá hay un reclamo individual, otro reclamo individual, todos preocupados porque están viendo afectada su salud o sus bienes por la actividad de esta fábrica, y nadie hace nada con la fábrica. No, lo primero que vamos a hacer es acumular todos los expedientes que tramiten juntos. Y vamos a traer a la fábrica a ver cómo va a colaborar para dejar de contaminar mientras discutimos la indemnización que le corresponda a cada persona a título individual. Entonces acumulan todas las causas, le ordenan a la empresa Copetro que cese en sus actividades hasta que se determine realmente si era o no era nociva su actividad, que en principio lo era. Y lo primero que hace Copetro, obviamente, es ir a la corte, porque le dice, usted me está, como juez, aplicando una restricción que no fue materia de pedido, porque acá las personas vinieron a reclamar por sus derechos individuales, y usted está ordenándome el cese de actividades cuando no fue lo pretendido, no fue lo demandado, y no es aquello respecto de lo cual me defendí, que había a los ojos y a la mirada clásica del procesalista, un avasallamiento del derecho de defensa. ¿Qué hizo la Corte de la Provincia? Confirmar lo que venía diciendo la Cámara de Apelaciones de La Plata. En honor hay que decir que después fue la Corte de Nación modificó en algunos aspectos lo que dijo la Corte de Provincia. Años después salió la ley provincial de la 11728, la ley general del ambiente de la provincia de Buenos Aires, y dio algunas respuestas a lo que es la potestad o la facultad del juez en el dictado de medidas cautelares. Pero en ese entonces lo que fue necesario es la mirada globalizadora de un juez que advirtió que mientras dábamos respuestas individuales a la problemática, se seguían generando nuevos enfermos, y eso es algo que el sistema no había previsto y no permitía. Otra vez,
como había hecho el doctor Garzón Funes en el año 83, ahora en el año 88, 89, el doctor Roncoroni, como juez de la Cámara de Apelaciones de La Plata, advierte también esta problemática y avanza por sobre las reglas tradicionales del proceso. Que en definitiva eso es lo que ocurre. Hay una nueva visión de los sistemas procesales. Miren, recordaba que el otro día cuando me preguntaban, bueno, el procesalista que siempre nombramos es Morelo, acá hay un libro que había publicado con Caferata. Este libro es antiguo, pero son las primeras herramientas, los primeros palotes que se hacen sobre procesos colectivos en el derecho argentino. Visión procesal de cuestiones ambientales. ¿Qué es lo que se va logrando entonces? Delimitar un modo de encarar el conflicto ambiental. Es decir, son los tribunales los que van creando las herramientas porque no tenía las respuestas normativas. Como hace un rato, al comienzo de la clase, los alentaba a que fueran armando vuestro currículum, que tomen cursos. Yo hoy les hago la oferta de un curso en ambiental, pero hay muchos cursos gratuitos que se hacen en nuestra propia facultad. Si Dios quiere, estamos volviendo a la presencialidad, se va a dar. Vayan tomando esa oferta. Se los digo con la visión de lo que necesita el abogado que se recibe, porque cuando vayan 3 o 4 de ustedes a un estudio jurídico que esté tomando gente y no tengan alguna referencia en particular y les pidan vuestros currículum, esas son las cosas que primero miramos. Che, otra vez, ya se los dije, tienen inquietudes. Bueno, ahora les digo respecto a ustedes ya en el rol de abogados. Hoy hay herramientas, pero también se provocó la respuesta de los magistrados a través de abogados que perseveraron en la invocación de las normas, de figuras del derecho comparado, o simplemente apelando al sentido común del magistrado. Entonces, allí radica la importancia de estudiar los temas, no librarlos a lo que vuestra señoría determine o crea. Yo tengo que ser sólido en mis planteos. Entonces tengo que ser sólido desde la concepción de lo que va a ser mi pretensión, elaborarla con sentido común y después aplicarle el sentido común jurídico y la norma, la cita de un precedente, otra vez lo que dice el derecho comparado, o quizás lo que plasma la doctrina. Por supuesto, es mucho más fácil cuando el camino se encuentra allanado con la sanción de una ley, pero siempre hay algún abogado que es el que provoca el pronunciamiento de ese juez, como en este caso ocurrió con Schroeder y con Katan. De hecho, fíjense ustedes, lo van a encontrar también en los libros. No lo tengo subido al campus, pero lo voy a compartir al final de la clase. Hubo otra acción de esta misma naturaleza que interpuso Schroeder, abogado en causa propia, y que tenía que ver, es el caso Quesada, que tenía que ver con que en la zona del Gran Buenos Aires, en Granburg, habían decidido reformar el diagrama de la plaza del pueblo, de la pequeña ciudad. Y puntualmente había árboles, especies centenarias que la rodeaban, y en el nuevo diagrama iban a tener que extraer esos árboles. Entonces, claro, se quejan los vecinos, y Schroeder inicia una acción pidiéndole al juez que lo suspenda, porque habla de el valor histórico de las especies, más allá de lo que sería necesario esperar para volver a tener, si se hacía ese nuevo diagrama que estaba propuesto, especies añosas y con esas copas que daban esas sombras, etcétera, etcétera. Se conjugaban dos factores, el factor ambiental, pero también el cultural. Finalmente, el juzgado da curso a la acción de amparo y se acuerda con el municipio modificar el proyecto que tenían en mente para que se respetaran esas especies añosas. Pero en el caso puntual,
se advierte otra vez la inquietud de un particular y el planteo en concreto frente a un tribunal cuando no había antecedentes. Por eso insisto que es importante, y vamos a ver en el transcurso de la cursada, la necesidad de conocer la ley y conocer los pronunciamientos para aplicarlos a los casos concretos. Es la mejor gimnasia que vamos a poder tener. Bueno, ¿con qué nos vamos a manejar entonces a partir de ahora? Yo la clase que viene les voy a hablar de uno de los temas que más me gustan, quizás, que es legitimación y proceso. Pero hoy quiero redondear ubicándolos entonces en el esquema normativo y tener en cuenta, como les dije, que los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional en el año 94 reconocen al derecho ambiental, le asignan su lugar en nuestro plexo normativo, en el mismo año que también se reformó la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se redactó el artículo 28, que también consagra el derecho a un medio ambiente sano y acciones para el vecino de la provincia de Buenos Aires. Hay normas anteriores, les nombré la de erradicación industrial, que la vamos a ver dentro de 2 clases, la de residuos especiales en provincia, que es la 11720, la ley de residuos peligrosos en nación, y otras leyes que son posteriores, como la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, que es recién del año 2002. La provincia de Buenos Aires, en cambio, sanciona la 11728 en el año 95, es una ley precursora, por eso es muy importante. De hecho, los equipos técnicos que escribieron la ley de la provincia después terminan trabajando en la ley de nación, por eso guardan similitudes, y puedo decir sin ninguna hesitación que la ley de nación es una evolución de la ley de la provincia, y a partir de allí los distintos pronunciamientos. En este escenario vamos a poder desarrollar y hablar tranquilos en la cursada. El miércoles que viene, más allá de que algunos seguramente se anotarán ese curso, yo igualmente voy a dar la clase en el horario habitual de 18:30 a 20, me perdería el expositor, pero hoy advertí que son 156 alumnos los inscritos en la cursada. La verdad es increíble cómo ha crecido exponencialmente el alumnado, obviamente a partir de que la materia se ha tornado obligatoria. Pero hace 3 años teníamos 10 alumnos, 15 cursando. Para mí es una alegría, es un desafío obviamente, pero es una alegría porque, como les dije el primer día, creo que es ineludible manejar cuanto menos los rudimentos de esta materia. Y como me ha preguntado más de uno, miren, creo que con el material que subimos al campus y las clases que damos, no solamente les es suficiente para que les vaya bien en los exámenes, sino realmente para manejar el ABC de la materia. Y aprovechar de cada docente que va a acompañarnos su riqueza y su visión particular. Esto corresponde a la unidad 1 y también estoy comenzando con la 3. ¿A quién me está preguntando acá? Paloma me estás preguntando. Sí. De todos modos, quédense tranquilos porque, como está indicado en el campus, 15 días antes del examen, yo les hago un resumen del temario que se va a abordar en el examen. ¿Qué es lo que hago? Voy puntuando con todos los profes lo que dimos, y lo que dimos es lo que tomamos. Así que no se preocupen si un día avanzamos o retrocedemos en las bolillas, pero de todos modos, si se fijan, la clase de hoy es la que estaba prevista en el cronograma. No les voy a hablar mucho más, porque 1 hora de clase, yo no sé cómo hizo Alberto el otro día para hablar casi 2 horas, es un campeón. Yo 1 hora, cómodo, menos si no me preguntan, que me dejan hablando solo. Pero bueno, estoy contento que hoy no se cortó la comunicación. Por supuesto, quedo abierto a las preguntas, a las consultas que quieran hacerme, porque cada uno de estos temas se puede extender. Muy bien, Alejandra, me alegro mucho. Mira, vamos a tener dando clases de la ley de erradicación industrial a una profesora, a la doctora Paula Caparrós, que si bien es abogada, es docente en la carrera de ingeniería ambiental, que no se da en la universidad pública, pero se da en una de las privadas de nuestra ciudad. Por eso insisto, cada uno va a hacer su aporte desde alguna esfera, desde algún conocimiento
personal. Bueno, acá me están diciendo que la clase de Alberto sonaba mal, sí, hubo algunas dificultades, yo las pude apreciar. Igual Alberto va a volver a dar clases con nosotros porque realmente lo disfrutamos y lo aprovechamos. Sobre todo que tengo una clase en la segunda parte de la cursada donde vamos a hablar de distintos convenios internacionales, que yo generalmente se los enseñaba a los aspirantes a guardaparques, porque son los que tienen que ver con especies protegidas, con tráfico de especies, aves migratorias, que son muy interesantes. También lo suele dar el doctor Ariel Genovese, pero vamos a aprovechar que son de base internacional y lo vamos a invitar de vuelta a Alberto Moreira. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta en especial. Los que están satisfechos se desconectan, no me ofendo, gracias. Y los que quieren hacerme preguntas, sigo conectado. Acá estoy. Yo tengo Gracias, profe. dos consultas. Una es, ¿cómo Me hizo para...? parecía raro, Juan Manuel, que no me preguntara nada. Yo digo, Yo me quise no mantener preguntes callado en nada. la clase. 1 hora aguanté. Es bastante. Ese es un fenómeno, la verdad está perfecto. Creo que acá te tengo bien, dale. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cómo hizo para ver el tema de la inscripción del cursito de un día que da el colegio de Rafaela? Sí. Porque yo me metí, no lo encontré, no sé si es un link especial o algo para chusmearlo, para inscribirme. Sí, tiene un link, yo te lo comparto ahora, pero igual lo que te recomiendo, el modo más fácil de acceder es a través de la página googleás Colegio Abogados de Rafaela. Sí, lo googleé y no lo encontré como que le podés mandar un mensaje para que te manden información. Tenés razón, mira, te voy a ser franco, te lo voy a mostrar, voy a compartir de vuelta la pantalla mientras hablo con vos, porque a mí también me dio dificultad. Yo iba a entrar por este link que figura acá, el de Google Forms, y no pude hacerlo. Directamente les mandé un mail, y a través del mail me contestaron, me dijeron que había plazas, de hecho, dice que hay cupos limitados, pero yo hoy me tomé el trabajo de hablar con José Saín, y hay 250 inscritos y tienen hasta 500, o sea que no hay problema, y justamente lo que hay que hacer es enviar un correo electrónico. Lo que voy a hacer es ubicar el flyer, que a mí me compartieron un flyer, y lo voy a dejar ahora en el campus para que lo puedan ver. Porque la verdad es que cuando abrí la página del colegio pensé que me iba a encontrar. Acá está el flyer, más abajo. ¿Qué estoy hablando? No bajé la línea. Acá está, fíjate, Juan Manuel, mirá. Ahí anoto para mandarles ahí un mail. Rafaela, acá escribí yo directamente. Aquí mandé un mail a colegioabogadosrafaela@wilnet.com.ar. Acá un chico pasó creo que el link. Lo capturan y yo lo hice con esa metodología, porque a través del link no pude abrirlo. A ver qué más hay ahí abajo. Bien, acá un chico mandó y lo pudo abrir, hay un formulario para inscribirse. Ahí exactamente. Está. Oye, buenísimo. Bueno, ahí tienen la posibilidad. Sí, y bueno, y como digo, conocer en persona, porque la verdad que la virtualidad nos permite verlos actuar y expresarse a grandes doctrinarios. Imperdible Aida Kemelmacher, los que no la hayan tratado, porque Aida es omnipresente, piensen que es en realidad, los máximos autores de la reforma del Código Civil y Comercial son Lorenzetti y Kemelmacher de Carlucci. Y tiene una obra enorme en derecho de familia, quizás es una de sus especialidades más destacadas, pero sin embargo no le va a la saga en todas estas herramientas, todos estos institutos. Así que bueno, aprovechen a conocerla, a Aida, si no han tenido el placer todavía de compartir con ella. Bueno, acá, stop share. Bueno, ¿y qué más me quiero preguntar? La preguntita es si tiene idea de la modalidad del parcial, porque no sé en qué habían quedado con el tema de que la gran mayoría de las materias son orales y presenciales, y usted había dicho que existía la posibilidad de fuera por el campus para saberlo con tiempo. Si no, no. En realidad, por regla, yo ya lo avisé en la facultad, lo hablé con Secretaría Académica, nosotros vamos a tener esta cursada virtual y el examen va a ser por el campus de manera virtual a través de Moodle, como veníamos haciéndolo. Básicamente, ¿por qué? Les digo la razón. La experiencia ha sido buena para nosotros y para los alumnos. No hemos tenido quejas, más allá de si lo hacen juntos o no juntos, que yo prefiero no preguntar y mirar de costado, pero uno advierte que finalmente terminan aprobando y a través de la experiencia uno ve que sirve. Y hay otra dificultad también, que somos muy pocos docentes en la cátedra porque está constituyéndose. Piensen que veníamos de ser nada más que
Fabián Casas, Gabriela García Minela y yo, y de pronto nos encontramos con 150 alumnos, lo que haría que fuera terrible tomarlo de manera oral, no terminaríamos nunca. Probablemente para el próximo cuatrimestre así lo sea. Pero tal cual está pautado en el campus, en principio con las fechas y con el temario que les vamos a dar unos días antes, se hace a través de Moodle en los días y horas que están previstos. Es un examen que tiene media hora, contestar 15 preguntas, multiple choice, verdadero o falso, y tiene autocorrección. O sea que concluye el examen y saben, porque inclusive están cargadas las respuestas si contestan mal para que sepan cuál era la consigna correcta. Así que no vamos a tener dificultades con eso. No, buenísimo, yo para saber ya y prepararme para cómo rendir. Por las dudas, si era oral, viste, uno se prepara de manera distinta, porque tiene que hablar y demás. Que vos no te gusta hablar. No, No, Está profe, bien. es algo de lo que Juan está espiritualmente alejado. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo les voy a decir la experiencia de tantos años de docencia. Ese es el perfil que uno a veces busca. Yo sé que a veces es difícil cuando somos grupos tan grandes, si solamente uno habla, porque por ahí es difícil seguir el hilo de la conversación. A mí me había pasado hace unos años en Procesal Civil que tenía una alumna que preguntaba. Entonces un día digo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Tenés todo el derecho del mundo a preguntar, pero no me dejás hilvanar el diálogo de toda la clase. Entonces, haceme alguna pregunta puntual, pero me quedo después de hora y me preguntás todo lo que quieras, porque en realidad las preguntas eran válidas, pero no podía seguir un tema. Pero no, el compañero se ha portado bien y es propio de tener inquietudes, porque para preguntar hay que prestar atención, así que es bueno eso, más allá de los chistes y las bromas. Gracias por seguirnos, gracias por preguntar y por demostrar interés. Bueno, si no hay más preguntas, recuerden entonces, mañana no tenemos la clase de Gaby porque no la puedo cubrir, insisto, porque voy a estar dictando otra clase en la práctica en el mismo horario. Así que seguimos el martes con la clase del doctor Fabián Casas. Gracias, Gracias, a profe. todos. Gracias, Hasta la profe. semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. chao, buena semana. Nos vemos. Gracias.